Un saludo a todas y a todos ustedes. El día de hoy estamos en compañía nada más y nada menos que de Miguel Ángel Alvarado, quien es el autor del libro que ya pues acaba de ver la luz, Los Infiltrados, el secreto de Ayotzinapa. Bienvenido, Miguel. Hola, buenas Gracias. tardes, Gracias o por estar noches, o aquí. días. ¿Qué día es hoy? Hola. No, buenos días a todos, buenos días a Buenos días a todos. todos. Gracias por Es, tu... es el día feliz que vio, donde vio la luz el libro que ya nos contarás si lo hiciste en un mes, un año o en cuántos años. ¿Cuántos años se Y tardó? básicamente tiene algunas horas de pues de salido, de recién impreso y pues ya yo creo que empezando la semana del 28, del 27 por ahí, empezamos a circular en librerías y en Amazon, etcétera, ¿no? Así Ok, muy es. bien. Pues fíjate que hace pues, unos días entrevistamos a Eduardo Moreno, Ah, ajá. pues de quien sabemos que pues es su testimonio es como que parte de lo que viene en tu libro. Ajá. Y pues agradecemos que nos hayas tomado la entrevista para que nos hables un poquito más a fondo Este, de este tema del libro, por qué los infiltrados, cómo es que, para empezar, cómo es que se te ocurre este tema o cómo este tema llega a ti, quién encuentra a quién, el tema te encuentra a ti, tú encuentras el tema, cómo está esta parte y sobre todo ya a 7 años de estos hechos lamentables de la noche de Iguala, cómo este libro viene a dar algún aporte o a hacer una pieza más de un rompecabezas que todavía no se termina de resolver. sí, bueno, el libro, como apunta, se llama Los Infiltrados, el secreto de Ayotzinapa. Y toma su nombre justamente de una situación que sucede en la escuela normal de Ayotzinapa en Guerrero, pero que en términos muy generales, o muy particulares, quiero decir, se ha soslayado, ¿no? Se ha obviado y se ha hecho como de la vista gorda por parte de muchos sectores, tanto de las fiscalías, de las diversas organizaciones que investigan el caso del levantamiento de los 43 normalistas del 26 de septiembre de 2014, como de medios de comunicación, como de funcionarios involucrados y por supuesto de la misma escuela, ¿no? Que este caso, este tema se centra en la infiltración pues que la escuela sufre desde hace muchos años, ¿no? Mucho antes incluso de lo que sucediera en Iguala, ¿no? Es un fenómeno común, no quiero decir que es normal, pero comúnmente se presenta y tiene que ver con la utilización que hacen las fuerzas o los poderes fácticos que siempre son los mismos, ¿no? Que sería, en este caso de Ayotzinapa, pues los soldados, ¿no? Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad Pública, los gobiernos en sus tres niveles, ¿no? El municipal, el estatal y el federal, para, pues para saber qué está sucediendo con los alumnos en la escuela, qué están haciendo, cuáles son sus planes. Y una de las formas más socorridas y más fáciles, digamos, de implementar en Ayotzinapa ha sido el de la infiltración, ¿no? Es decir, la utilización de alumnos, de compañeros que están ahí estudiando en un momento determinado, que informan a las fuerzas que los contratan, incluso los narcos, por ejemplo, el narcotráfico tiene infiltración, y en consecuencia pues se convierten en orejas, en informantes, en halcones, cuya tarea primordial es señalar, ¿no? A personas que hacen ciertas actividades en la escuela, a las propias actividades, los horarios, los movimientos, por dónde van a pasar, si van a salir de cierta región o si se van a adentrar en otra, etcétera, y lo que está sucediendo con los manejos adentro, por ejemplo, administrativos o los del presupuesto, quienes ocupan las carteras de poder en Ayotzinapa, quiénes son los alumnos importantes, todo eso se encarga de un infiltrado de informar, ¿no? Entonces,
para los hechos del 26 de septiembre del 2014, era obvio, resulta obvio que la participación de alguien adentro en la escuela tenía que haberse conjugado con lo que sucede en Iguala, ¿no? Porque finalmente la salida de los estudiantes de la normal ese viernes aproximadamente a las 5:45 de la tarde hacia la ciudad de Iguala, donde iban pues, a secuestrar camiones, fue monitoreada desde el principio, incluso desde mucho antes de que se diera la orden de salida, ¿no? También quiero apuntar que este tema de la infiltración es uno de los temas que no se abordan, digamos, de manera pues, ni siquiera directa, ni siquiera indirecta en las investigaciones de las distintas autoridades, ¿no? En este caso la Fiscalía y los grupos auxiliares como el GIEI, etcétera, porque en un principio se pensó, en aquel 2014, se pensó que al abordar estos temas, los más afectados serían los alumnos y la propia escuela, lo cual en algún punto resultaba cierto, ¿no? Pero ahora ya no, ahora han pasado 7 años, como bien dices, y las investigaciones en realidad no han llevado como a ningún buen puerto, o a clarificado, por lo menos de manera pública, lo que ha pasado en esa jornada, pero no solamente en esa jornada, sino también en el antes, durante esa noche y luego después, ¿no? Porque pues es una historia que no termina. Incluso quiero comentarte, por ejemplo, que esta historia no termina, que el día 22 de septiembre en Metepec hubo una balacera. A lo mejor te enteraste porque fue una balacera, pues que dejó un muerto, ¿no? En pleno centro de Metepec. Es una ciudad pues a 25 minutos de Toluca, la capital del Estado de México. Al principio, en esa balacera, las informaciones eran pues muy poco claras, digamos, pero hoy por la mañana empezaron a tomar forma. Y la persona muerta, que en un operativo que realiza la La Fiscalía, fiscalía, así es. pero la Fiscalía General de la General de República, la República. en las calles, perdón, del centro de Metepec, resulta que es una persona relacionada con el caso de los 43 de Ayotzinapa, Ah, caray. que se llama, o por lo menos le apodan, el Indio, ¿no? Y este famoso Indio tiene de apellidos, uno de sus apellidos es Salgado, se llama Juan, me parece Juan Guzmán Salgado, es su nombre correcto. Ujú. Es primo, o fue primo, pariente, en todo caso, de la familia Covarrubias. La familia Covarrubias en Ayotzinapa, perdón, en Iguala, pertenece al clan, ¿no? De sicarios, de capos que son jefes de los Guerreros Unidos, ¿no? Entonces, este personaje que fue abatido por la fiscalía en Metepec estaba relacionado con este caso de los 43, debido a que él habría dado algunas de las órdenes de ataque, ¿no? de los sicarios contra los alumnos de la normal, y además habría presenciado la forma en que un grupo de ellos era, pues ahora sí que disuelto en ácido, y pues desaparecido, ¿no? En las cloacas de Iguala. Entonces además quiero apuntar también que este señor, el Indio, ya había sido aprehendido en Tonatico, en el Estado de México, en 2016, ¿sí? Y quién sabe cómo, eso sí yo no lo sé, seguramente habrá un reporte por ahí perdido en el cúmulo de expedientes que existen. Yo no sé cómo, pero recuperó la libertad, o por lo menos estaba en la calle por alguna razón, ¿no? Ujú. Y tan estaba en la calle que fueron a aprenderlo, ¿no? Y el operativo que tenía como objetivo central la aprehensión con vida de una persona de este tamaño, digamos, de esta importancia, pues Ujú. terminó en un enfrentamiento a balazos, de los cuales hay videos que circularon el día de los hechos. Sí, me tocó ver algunos, sí. Ándale, y bueno, él muere abatido arriba de un taxi, ¿no? De un taxi de Metepec. Ah, ya. Finalmente se supo. Era el que era, creo que un Aveo color blanco.
sí, algo así, ¿no? No me acuerdo por bien, ahí. pero sí, Creo que hay sí. videos y los videos están disponibles en todos Mm, lados, ¿no? En pues en esta onda de la red social. mm. O sea, eso es lo que quiero decir. Hasta esta fecha, hasta hoy, no hay nada resuelto en este caso de Ayotzinapa. Y hay un montón de cabos que de pronto tú volteas a ver y dices, bueno, esto, pues que debería haber tenido ya por lo menos pues una situación jurídica estabilizada. Resulta que no, ¿no? Hay muchas personas que fueron atrapadas en su debido momento y que ahora, en este momento, se encuentran libres por razones técnicas incluso, ¿no? Pero otras por razones inexplicables, como este cuate, el tal indio que fue abatido pues la tarde del jueves, ¿no? Así es. Lo Pero, del y a metro. ver, ¿cómo Ajá. conecta el tema de los infiltrados? O sea, ¿tú cómo llegas a este tema? ¿Cómo es Yo como que... llego a los infiltrados, Así porque es. nosotros, bueno, yo hice un libro, ¿no? Junto con otros dos compañeros, en 2016 que se llamaba La guerra que nos ocultan, ¿no? Y tenía como objetivo seguir el rastro de Julio César Mondragón Fontes, un normalista mexiquense que estudiaba en aquel entonces en esa escuela y que el día de Iguala, de la noche de Iguala, fue levantado y fue desollado en vida. Entonces, fue tan cruento su asesinato, tan salvaje su muerte, que llamaba la atención por sí, por ese mismo hecho. Y el otro hecho, pues, es que era mexiquense, ¿no? Y vivía, pues, él y su familia, pues, viven aquí a 1 hora y media de Toluca. Entonces, a mí me pareció que era pues, bueno, un punto de partida para abordar a Ayotzinapa, pero abordar ese caso. Perdón, Ujú. entonces yo entro, digamos, investigando ese asesinato, ese crimen, ¿no? De Julio César Mondragón Fontes. Me hago amigo de su familia, etcétera, y en ese sentido puedo también entrar a Iguala y puedo entrar a los lugares de Guerrero donde pues hay cosas que investigar, ¿no? En ese sentido se incluye Ayotzinapa. Y cuando yo llego allá, muy ingenuamente, pues yo pienso también que esto tiene que ver con el narcotráfico exclusivamente, ¿no? Pero realmente no, el narcotráfico es un factor nada más que está ahí incidiendo y que trabaja y que pues ahora sí que implementa su fuerza. Pero realmente el poder detrás de todo esto, yo me encontré en ese entonces, 2016, que era, y que son, y que siguen siendo las mineras, ¿no? Las mineras, sobre todo canadienses, que están instaladas, pues ahora sí que a lo largo y ancho de un territorio que se llama el Cinturón del Oro, ¿no? El Cinturón del Oro de Guerrero, donde pues extraen oro, plata, etcétera, y entre otras cosas que no se reportan, uranio, ¿no? Sobre todo hay dos lugares, dos minas, que una es la Media Luna, que está pues, en Cocula, justamente, en el municipio de Cocula, y la otra, la mina de los Filos, que es una de las más espectaculares, yo creo que del mundo. Primero por su cantidad, por la cantidad de oro que hay ahí, que es, según reportes de ellos mismos, indican que hay 60 millones de toneladas de oro, ¿no? En el suelo, así regaditas, en polvito, pero eso es lo que hay, ¿no? Y entonces yo me imagino que defender esa cantidad de oro, que significa dinero, evidentemente, pues hace a los eh, propietarios de las minas, pues hacer cosas que incluso, ¿no? Están fuera de la ley. Y eso es lo que pasa en los lugares en donde hay algo que extraer. Las mineras cambian la perspectiva social, la perspectiva ecológica, ¿no? La perspectiva de la vida de quien vive ahí, ¿no? De los que viven ahí, incluyendo pues obviamente el ecosistema entero, lo cambia totalmente, lo depaupera porque además los procesos que utilizan para separar estos minerales de la tierra pues son arsénicos y son cianurizaciones que contaminan de manera, pues sí, irreversible la situación de aquel paisaje, ¿no? Entonces, es un chorro de lana lo que se juega y generalmente cuando estas mineras llegan a instalarse a un lugar, sucede que hay pues, problemas sociales, digamos, ¿no? En esos entornos se genera, ¿no? Hay presencia de narcotráfico, hay presencia de soldados, por ejemplo, hay presencia de policías federales y hay un ataque constante de grupos criminales hacia la población que vive en estos alrededores. Es básicamente para, pues ahora sí que quitarlos, correrlos de esos lugares, porque esos territorios también tienen cosas que sacar, que en el subsuelo que
susceptibles de sacarse, ¿no? Es decir, están asentados en montañas de oro, montañas de plata, todo en polvo, para que se entienda. Y pues es muy difícil, hoy prácticamente posible, pues trabaja con un pueblo encima de un yacimiento o una concesión minera así, ¿no? Entonces, las mineras contratan a los narcos, ¿no? Para que estos narcos funcionen como fuerza paramilitar y con el objetivo pues de desplazar a estas personas. Si no se va, pues los matan, ¿no? Esa es una explicación muy, muy simple a una violencia compleja que se vive en todo México, ¿no? Y puedes ver los ejemplos, está Chiapas, está Oaxaca, está Guerrero, los estados más pobres socialmente hablando, pero también los más ricos en minerales, ¿no? Y en otro tipo pues, de riqueza. Están los estados del norte, ¿no? Sonora, Chihuahua, todos esos, Sinaloa, todos esos tienen riqueza mineral y todos esos sufren lo mismo, pero no solamente México, vamos más allá, es desde Tijuana hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Y son las mismas empresas las que están haciendo esto en México, en Honduras, en Perú, en Argentina, ¿no? Y bueno, pues es una especie de apocalipsis para nosotros. Es muy poco conocido además, pero si uno circula por la calle, por la carretera de Iguala hacia Chilpancingo, la carretera 95, en determinado momento, a mitad del camino, puede uno ver a lo lejos los cerros devastados, ¿no? Son los cerros como parecen como peloncitos arriba, con una mancha café. Esa mancha café significa que han sido talados, evidentemente, pero que además detrás de esa manchita que se puede ver a lo lejos, hay un agujero enorme como de 1.600 metros, o entre 1.600 y 1.200 metros hacia abajo, pues, donde se está extrayendo, ¿no? Entonces, todo eso que se ha estado excavando en ese enorme agujero es irrecuperable, ¿no? Básicamente la extracción en México significa agarrar un trozo de tierra, ¿no? Imagínense pues una máquina, ¿no? Una máquina gigante de esas que de pronto aparecen en las películas, pues son esas las que son Caterpillar, ¿no? De las que utilizan las empresas y llena de tierra. Esas tierras, imagínense que esa carga se lleva casi directamente pura, ¿no? Sin hacer ningún tipo de trasvase, etcétera, etcétera, a otro país. Y en ese otro país, entonces sí se hacen los proyectos digo, los procesos de limpieza o de purificación, ¿no? Para obtener oro, la plata, etcétera, lo que haya que sacar ahí. Entonces, es un periodo, es un proceso de trasvase pues ahora sí que de territorio, ¿no? O sea, aquí no te dejan nada más que el agujero. Y el agujero además contaminado. No se Entonces, llevan solamente los minerales, sino también la tierra. sí, Entonces, por supuesto, sí se llevan todo. Entonces, hay procesos que se hacen aquí, evidentemente, y que cada vez se hacen más, ¿no? Más frecuentemente, pero hay otros que es así, se llevan la tierra directo a otro país. Puede ser, sobre todo Europa, ¿no? Los grandes BRICS del oro que son encabezados por Alemania, por ejemplo, por Inglaterra, ¿no? Por países evidentemente de primer mundo y que tienen un negocio súper pues, sólido, importantísimo y poderosísimo en torno a esta riqueza mineral que generalmente se extrae en América Latina, en algunos países de Asia y en muchísimos países de África, ¿no? y entonces, Entonces, ajá, perdón, ¿cómo? Dime, sí, dime, escucho. pues eso, entonces ese es el panorama que yo encontré cuando llegué a Iguala, ¿no? A Guerrero, Ajá. este, y con el objetivo, pues, de contar, de descubrir, pues sí, que había pasado esa noche y a lo mejor también de descubrir, pues, dónde estaban estos 43 estudiantes levantados. Y eso fue lo primero que me encontré. Lo segundo que me encontré fue un muro de silencio, ¿no? Un muro de silencio de muchos de los alumnos que en ese entonces yo entendía perfecto que nadie quería hablar por el miedo que se tiene después de un hecho así, ¿no? Que a tu escuela pues ahora sí que la golpeen tan duramente, la desarticulen, le abran las entrañas y la masacren, pues no es fácil, ¿no? No debe ser fácil para ningún pues, estudiante y mucho menos para estudiantes como los de Ayotzinapa. Entonces,
había un pacto de silencio, es lo que quiero decir en ese entonces, que impedía desde el miedo, pero también desde la creencia de que si alguien hablaba, los más afectados pues iban a ser la institución y por otro lado los propios alumnos, ¿no? Pero eso fue hace 7 años. Hace 7 años, en realidad me costó mucho trabajo encontrar gente. Ellos también me encontraron a mí porque vieron que pues, yo andaba por ahí, etcétera, y conocían el libro este que te comento de la guerra que nos ocultan, que también se fueron acercando poco a poco. Entonces se fue haciendo un grupo, digamos, de pocas personas, pero muy sólidas todas, que empezaron a contar otra historia. Y esta historia implicaba, como lo dije al principio, la participación de alumnos, ¿no? De alumnos que en ese momento eran alumnos destacados de la escuela, ¿no? ¿A qué me refiero con destacados? A que ocupaban cargos, ¿no? O tenían influencia en esta comunidad de 500 y tantos alumnos que más o menos eran en ese entonces. Uno de ellos, pues, es Omar García, a quien le dicen el Eterno, le dicen Jack Chan, le dicen el Abuelo, y él mismo, ¿no? Omar García, pues también resulta ser un seudónimo o un nombre falso de su nombre verdadero, que es Manuel Vázquez Arellano, y que en este momento ocupa una diputación federal plurinominal por Morena, justamente, que lo cobija, ¿no? Ahí por el grupo de Laida Sansores, por Campeche, quizá. Y le da fuerza política, ¿no? Lo suman, digamos, a su proyecto político como la cuota indígena, así le llamaron, para que lo ocupara a él, y él, pues sin necesidad de ganar en una elección popular, etcétera, pues él entra como pluri y gana, ¿no? Gana el derecho, digamos, pues a estar en el Senado, en la Cámara de Diputados Federal, ¿no? Él escasamente debe tener 3 semanas en este momento de haber asumido como diputado federal con un sueldo de, si no me equivoco y no me falla la memoria, de 149,000 pesos mensuales, divididos pues en carteras, digamos, para ciertas actividades cada. Pero eso es lo que gana hoy, ¿no? Un joven que en su momento se hizo llamar el 44, ¿no? El 44, el sobreviviente 44, y que recorrió medio mundo dando una versión, ¿no? Una versión en la que pues él era un participante activo y pues un héroe, digamos, desde sus propias palabras, en los sucesos de Iguala, en los posteriores y también en los anteriores, ¿no? El otro es David Flores Maldonado, perdón, perdón, que en ese entonces era secretario general de Ayotzinapa. Esto significa que era el líder, ¿no? El líder oficial nombrado por la cúpula de estudiantes, que representa a Ayotzinapa, pues en todas las actividades, tanto internas como externas, ¿no? Y él tiene la última palabra, es digamos que el poder oficial en esa norma. Eso es lo que significa ser secretario general. A David Flores le decían el Parca. Y bueno, estas versiones que ubicaban a personajes como estos dos y además al grupo que los rodea, que son unos 25 chavos también, ¿no? Más o menos con características similares, etcétera. Son a los que la comunidad en general, pero no solamente la comunidad de ese 2014, sino también desde 2006 estaban señalándolo, sobre todo Omar García, porque Omar García, Desde el el diputado, 2006. desde el 2006, él está entrando y saliendo a la escuela normal, ¿no? O sea, entra, deja, transcurre un año, se sale, si no mal no recuerdo, debe tener 3 entradas, por lo menos, desde 2006 hasta 2014, ¿no? Había pasado por un proceso de expulsión, de no aceptación en la escuela, y sin embargo, pues pudo, ¿no? Seguir de alguna manera, pudo seguir, pues, estudiando ahí en la normal, que fue justamente en 2013, cuando lo vuelven a aceptar, digamos, a regañadientes y por imposiciones, etcétera, que es una historia que se narra en el libro justamente, pero lo que quiero apuntar es que una persona así, digamos, que en otro lugar, pues tendría nombre pues no de porro, pero sí de fósil, ¿no? De fósil, y que es una persona mayor de edad en ese sentido, en este momento debe tener 32 o 33 años, y que eso sí, bastante bien preparado, ¿no? Bastante bien preparado en cuestiones de marxismo-leninismo, de activismo, de resistencia, de lucha social, etcétera. Y que es fácilmente, pues un líder, ¿no? Un líder
que tiene una importante cuota de poder, ¿no? En las escuelas, en la escuela y en muchas de las generaciones desde 2006, ¿no? Hasta, perdón, hasta 2014, lo cual le genera una un propio poder, digamos, dentro de Ayotzinapa, ¿no? Yo a Omar García lo ubico después de las investigaciones como el poder real del lado del estudiantado de la escuela normal de Ayotzinapa, ¿no? Incluso más poderoso que el otro, David Flores Malón, que al final Feijó. trabajan juntos por un beneficio común, etcétera, que a cambio de qué, pues a cambio de información. Y eso no lo digo yo, lo señalan los alumnos y lo señalan hechos, ¿no? Algunos hechos que contamos en el libro, ¿no? Que dan fiel, pues ahora sí que fiel reflejo del perfil de estos dos personajes. Ajá, Eso por un lado, ¿no? Eso viene en el libro, es una historia que, los, que, que nos deja la infiltración que hay en eso, ¿no? Yo quiero apuntar que Ayotzinapa no es el único lugar o movimiento o instancia o institución que sufre de infiltración. Prácticamente la infiltración está presente en todos lados, ¿no? Y es de ida y vuelta, ¿no? así es. Así como se infiltra la escuela, también se infiltran a las fuerzas de seguridad, se infiltran al mismo narco, el mismo narco está infiltrado. Pero la infiltración la ejecución del gobierno es una herramienta muy poderosa porque tiene como función, al final, resquebrajar movimientos, ¿no? Le pasó, por ejemplo, a la guerrilla del ERP-EPR en el Charco, ¿no? La montaña de Guerrero en el 97-98. Gracias a la infiltración que sufre el movimiento de la guerrilla, que estamos hablando ya de cosas armadas, pues los soldados pueden capturarlos a los guerrilleros, cazarlos, etcétera, y desbaratar esos movimientos armados que son, desde mi punto de vista, son legítimos, ¿no? Porque nacen de la pobreza y del oprobio, de la impunidad, y que no tienen otro objetivo más que defenderse, ¿no? Son gente sobre todo campesinos, ¿no? Que sufren la miseria del, este, del, de Guerrero, en este caso, pero que también son ideólogos, ¿no? Que tienen personas que son pensantes, etcétera, y que saben que las guerrillas o este tipo de movimientos necesitan, pues no solamente la fuerza armada, ¿no? Como para poder sobrevivir, sino también la fuerza ideológica, ¿no? Entonces, pero así los destruyen, ¿no? El movimiento del 68 también tuvo sus infiltrados. Este, bueno, en Toluca, o sea, para que se rían ustedes, hasta los talleres de poesía, los talleres de literatura, tenían sus infiltrados, sus orejas, ¿no? Ah, sí. Claro, personas que iban a los talleres de chavitos, de los chavitos que les gusta la literatura y que acuden, ¿no? A formar grupos. Acudían personas muy raras, ¿no? Y pum, se incrustaban, empezaban a leer y pues jamás escribían, evidentemente, pero informaban, porque se supone que los círculos intelectuales, ¿no? De este tipo, pues son quizá los semilleros de algún posible rebelde. Entonces es mejor tenerlos como en el foco, ¿no? Y tratar de saber qué están haciendo, a dejarlos que de pronto crezcan libremente así, pues, así como así. Entonces, Ah, de ese tamaño es la infiltración en México, pues, o sea, el espionaje, quiero decir, ¿no? El espionaje, ujú. y están los ejemplos pues, más cañones, ¿no? O Ah, sea, los de Pegasus, los de los celulares, que sabemos los sí. casos de periodistas, de políticos, etcétera, etcétera, que se han espiado, ¿no? Gracias a malwares, ¿no? Ya les llaman, que envían pues que gracias a eso se conocen los contenidos de tu celular, por ejemplo, ¿no? Y que además cuestan millones y millones y millones de dólares, ¿no? Eso lo hizo el gobierno de Ujú. Peña, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la infiltración en México es casi un deporte, ¿no? Para eso se creó el CISEN, ¿no? O se reformó el CISEN de una antigua tradición también de espionaje, para justamente el gobierno espiar a sus ciudadanos, ¿no? Es un espionaje burdo, es un espionaje pues, que cuesta vidas, ¿no? Evidentemente, pero que funciona para pues, el que lo está haciendo. En este momento, pues hay un Servicio Nacional de Inteligencia, ¿no? Que sustituye pues, al CISEN, ¿no?
y que pues en pocas palabras hace lo mismo, ¿no? Entonces nosotros somos un país muy espiado en ese sentido, ¿sí? Por lo tanto, la infiltración es un fenómeno que se da naturalmente en estos, sobre todo en estos lugares como Ayotzinapa, como la guerrilla, o cuando la vía, ¿no? Y en otros, por ejemplo, en algunos sindicatos que son incómodos, pues en organizaciones sociales, ¿no? Universidades Las públicas como la universidades, Universidad yo creo que Autónoma tú del sabes Estado de bien cómo México. se, justo, cómo se infiltra, por ejemplo, en la universidad, ¿no? O desde la universidad, también hay casos de la Universidad de Estado de México, pues los mismos chavos denunciaron hace 2 años, creo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, un centro de espionaje con los nombres de fulano, perengano y sutano, que resulta que eran los líderes de ciertos movimientos de resistencia pues sí, ¿no? Para que pues, la universidad cambiara, etcétera. Y lo único O que... incluso hasta anti Peña Nieto, que era lo que en ese momento ellos, o sea, no tenían que ver siquiera el tema que estuvieran en contra de decisiones de la universidad, sino que estuvieran en contra del presidente Peña Nieto, ya se ganaban Sí, eh, pues su espionaje, su dosis de sí, espionaje, ¿no? yo te Pero, digo, es muy burdo. La inteligencia en México es muy burda y la practican todas las instancias, casi todas las instancias de seguridad. La Marina, por ejemplo, el Ejército, pues las fuerzas de seguridad pública, ¿no? La Guardia Nacional, y por supuesto el narco, ¿no? El narco también tiene su sistema de inteligencia pues que tiene, pues básicamente es una copia de una estructura gubernamental, ¿no? Oficial, en no, este que a veces sentido. resulta hasta más eficiente, creo, en algunos Sí, casos. por supuesto, porque pues se saltan las reglas. Bueno, de hecho todos se saltan las reglas, ¿no? O sea, el espionaje, pues no sería, o sea, se salta pues la línea, la legada línea que hay entre el límite de lo legal y lo otro, ¿no? Así es. Pero a ver, Entonces, ahora, ¿no? Ajá, estos infiltrados que ustedes o que tú vas recopilando testimonios y demás y que se va armando como ese perfil ajá. con lo que tú vas encontrando, supongo, en testimonios y demás, en relatos, eh, ¿cómo se conecta esto con lo que sucede en la noche de Iguala, donde desaparecen a los 43 normalistas? Pues básicamente los infiltrados son los que marcan la ruta de Iguala, ¿no? O sea, en pocas palabras y muy concreto, ellos los ponen, ¿no? Los infiltrados. La información que proviene directamente de la infiltración, activa de alguna manera el operativo que ya estaba en Iguala, ¿no? Ya estaba implementándose desde la mañana, porque pues, había habido reyertas entre Rojos y Guerreros Unidos, los cárteles antagonistas de aquella región, ¿no? Activa las alarmas para los Guerreros Unidos, diciendo básicamente, pues ya vamos para allá, ¿no? Entonces, cuando los chicos salen de la normal a las más o menos 5:45 de la tarde de aquel viernes 26 de septiembre de 2014, avanzan sobre la carretera 95, pasan Chilpancingo y se incorporan a esta carretera que te menciono, avanzan y ya pasan a otro poblado que se llama Zumpango. Llegan, a lo mejor unos 17, 18 minutos después, a un, a un crucero que le conocen como Casa Verde. El crucero de Casa Verde, pues va a pueblitos de la montaña de ahí, ¿no? Pero hay un reporte oficial, ¿no? De la Comisión Nacional, de la Comisión de Búsqueda de Ayotzinapa, que indica que cuando pasan los camiones, que son dos camiones de los chicos, detrás de ellos se desprenden 6 unidades Urban, ¿no? Unos dicen que son motos, ¿no? Yo recuerdo que dijo Anabel Hernández que son motos, pero lo que yo leí de esos reportes es que son 6 Urban que van siguiendo a estos chavos o a estos camiones durante todo el camino hasta llegar a las afueras de Iguala, ¿no? Estas Urban, a decir de los investigadores, iban repletas, ¿no? Llenas, pues, de sicarios de los Guerreros Unidos. Otros dicen que son los rojos, ¿no? Pero esa precisión, a lo mejor
como que pierde, como cuando sabes que sí los están siguiendo, ¿no? Cuando sabes que sí son sicarios, no, no importa de cuál, y que los están monitoreando, ¿no? Hasta que estos cuates llegan y se paran en el punto de Rancho del Cura, que así se llama, a las afueras de Iguala. Entonces, las camionetas esas que te menciono, las 6 Urban, pasan de largo y se meten a Iguala, ¿no? Eso se llama infiltración. O sea, alguien activó una alerta, eso también lo tienen muy claro los investigadores de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa. Alguien desde adentro de la escuela activa una alerta, digamos, y dice, ahí vamos, ¿no? Y pasa todo esto que te digo en el camino, yo creo que pasaron algunas otras cosas, ¿no? También seguían a los camiones, pues seguían, por ejemplo, algunas patrullas de los federales, ¿no? Etcétera, etcétera, y se monitoreaba pues desde Chilpancingo, ¿no? Desde el C5 de ahí, que estaba en constante comunicación con el C4 de Iguala, ¿no? Entonces pasaban en tiempo real los reportes, ¿no? Pero, te repito, la primera orden de movimiento salió de Ayotzinapa, ¿no? Es decir, la primera alerta. Todavía no se sabe, a estas alturas, a 7 años y tantos de los sucesos, quién dio la orden de salida, por ejemplo, de Ayotzinapa. O sea, así concretamente, quién dio la orden. Pero si estos dos personajes que se refieren, como el Parca y el Eterno, por lo que nos relataba Eduardo Moreno, fueron quienes de alguna manera estuvieron organizando la salida, Sí, ¿no? O el casi desalojo o sea que sí, de los estudiantes. Entonces, a ellos, en algún momento los buscaste, los trataste de entrevistar, alguna versión de ellos, o la comunidad también de los estudiantes y la gente que sabe cómo estuvo ese día la salida, pues si no se sabe, digamos, quién dio la orden superior o la última instrucción, sí se sabe quién estuvo organizando esa sí, claro. salida y además, por lo que nos contaba Eduardo también, pues era por todos conocido que ni debían ir a Iguala ni debían ir a esas horas, además. Sí, Entonces, sí, justo. eso hace todavía como más llamativo y me parece que es una parte importante del libro porque es una pieza que, aunque como tú dices, pues a lo mejor no les importa en la investigación de dónde quedaron los estudiantes, sí puede explicar o puede contribuir incluso a abrir otra línea de investigación o ampliarla incluso, porque si ese día no hubieran salido, conociendo y teniendo plena seguridad los que organizaron la salida, que no debían ir al lugar a donde se dirigían y que no debían salir a esas horas, y con ese conocimiento todavía lo sacaron con esa premura, con esa urgencia, es porque también yo creo que ellos deben saber a qué iban en realidad, ¿no? Porque una cosa es lo que ellos argumentaban al principio, pero ya por lo que nos cuenta Eduardo, no era así como se organizaban esas salidas. Entonces, se rompió, digamos, el patrón de cómo se organizaban las salidas para las conmemoraciones que estaban cerca de esas fechas. Eh, y por esto que comentas de los grupos delictivos, me parece que hay otra cosa que no sé si se comenta en tu libro, pero que sí salió en reportes de noticias oficiales de un camión que llevaba droga. Mira, es Entonces, complejo, sí, te lo puedo eh, contestar. a Primero, ver, la salida de Iguala, digo, de la escuela hacia Iguala, aunque no se sabe de manera oficial quién dio la orden, pues de manera extraoficial sí se sabe, ¿no? Pero la única orden que se acata en ese sentido es la que da el secretario general. En este caso, pues es David Flores Maldonado, ¿sí? Pero David Flores Maldonado debió haber consultado y uno de los consejeros, digámoslo así, pues de este personaje, pues era Omar García, ¿no? Omar García incluso debió decir que no se sale a Iguala
¿no? Que se detuviera la actividad, porque él desde su experiencia desde 2006 sabía lo que iba a pasar o lo que podía pasar si los chavos iban en este estado de indefensión, digamos, ¿no? A una ciudad además prohibida, como bien mencionas, por una amenaza que sucedió en 2013, en la que la escuela en general de Ayotzinapa fue amenazada por los Guerreros Unidos, so pena de que si los volvían a ver, los veían en Iguala en el momento que fuera, pues los iban a asesinar, ¿no? Los iban a masacrar, los iban a ejecutar. Esto en represalias o en respuesta a una acción que el Ayotzinapa implementó en mayo, me parece, de 2013, mayo-junio, debido al asesinato de un activista, Arturo Hernández Cardona, ¿no? Que fue ultimado por el alcalde, alcalde de Iguala, ay, se me fue, José Luis Abarca, ¿no? José Luis Abarca mata a este activista o pues, político de Iguala, y Ayotzinapa, pues, se va a la ciudad esta y vandaliza, digamos, ¿no? Toma el Palacio Municipal en protesta para que apareciera este hombre secuestrado. Finalmente aparece, pero aparece muerto, ejecutado, ¿no? Y junto con toda esta circunstancia que le estoy contando, surge la amenaza real, la amenaza directa de los Guerreros Unidos contra Ayotzinapa. Entonces, todos los estudiantes en ese momento de Ayotzinapa, quizá los de primero no lo sabían, pero los de segundo, los de tercero y los de cuarto, por supuesto que lo sabían, ¿no? No podían poner un solo pie en Iguala bajo el riesgo de que los asesinaran. O sea, no podía ir uno solo. Imagínate 2 camiones, ¿no? Con 137 chavos, aproximadamente, que fueron los que mandaron, pues, no es posible, ¿no? Entonces, eso lo sabía el Parca, el que dio la orden, eso lo sabía Omar García, y lo sabían los encargados de esos, pues de esos camiones, ¿no? Es decir, de esa actividad. Entonces, ¿por qué no lo evitaron? ¿No? Oye, pero a ver, una pregunta, a lo mejor pues, No, tú, sí, tú ya adelante. conoces el tema, pero me salta que, por ejemplo, que no hay algún director, alguna autoridad ahí como de la escuela, Sí, pero los o directores, cómo se maneja ahí ese tema. la escuela está dividida en 3 poderes, ¿no? O en 3 estadios. Uno es el estudiantil, otro es el administrativo y el otro es el del profesorado, ¿sí? Que incluye a los directores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta escuela normal, o esas escuelas normales pues están sustentadas, digamos, en la autonomía que se les brinda, digamos, a los propios alumnos para manejar el destino, sus propios destinos en ese sentido, ¿sí? Eso no quiere decir que intervengan en los procesos ni administrativos ni académicos en ese sentido, ¿no? Pero sí son libres y dueños de su tiempo en el sentido del activismo, porque no podemos olvidar que las escuelas normales rurales nacen como una respuesta a la pobreza inmensa, ¿no? Que algunas regiones de México, o bueno, en este caso la mayoría, presentaba, ¿no? En 1900, pues no sé, 2 o 1922, que tuvieron cierto auge. Antes eran 56 y fueron cerrándose, ¿no? Debido a las presiones del gobierno que de pronto ya no estuvieron de acuerdo en el modelo que ellos mismos habían propuesto y creado para que funcionara como una herramienta contra la pobreza, ¿no? Entonces, en ese mecanismo que tienen las normales rurales, los estudiantes son parte súper importante, ¿no? No solamente son los alumnos, ¿no? Son personas y agrupaciones que deciden el destino, ¿no? El destino de sí mismos en ese sentido. Y por supuesto que se presta para todo, para abusos, para malos manejos, para este tipo de cosas como los que suceden en Ayotzinapa. Y esto debería haber sido, ¿no? Pues una especie de alerta para que voltearan a ver otra vez a las normales rurales y vieran, pero con ojos neutros, con ojos muy claros, qué es lo que está sucediendo en estas normales, ¿no? O sea, hay una cosa que se llama semana de pruebas, que es una cosa brutal, que ha costado vidas de alumnos que quieren entrar a las escuelas normales, ¿no? Pero que además, para mí, entiendo la parte de lo que es del significado de la semana de pruebas, que es imbuir el espíritu de no abandonar a nadie,
digamos, ¿no? En esta comunidad tan combativa, tan luchona, que además pues, se tiene que enfrentar a policías, a sicarios, a narcos, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que ver la otra parte, ¿no? La otra parte, la parte a veces absurda pues, esta semana de pruebas pues les significa, ¿no? Y que no aporta realmente gran cosa. Lo que sí aporta, pues es un montón de señalamientos, un montón de tractores, ¿no? De tracciones, etcétera, que de pronto, pues, esas son las cosas que inciden como en la opinión pública para pedir los cierres de las normales rurales, lo cual tampoco es así, ¿no? O sea, no puede ser así, porque tienen un objetivo social, o sea, y eso no lo están, o no lo estamos poniendo como en el centro del, este, de la discusión sobre el normalismo rural, ¿no? Más bien muchos están viendo esa parte abyecta que pudiera llamarse así, pero que también tiene una explicación. Eso de los secuestros, por ejemplo, también es para muchos de la parte abyecta, pero no tienen la historia completa, ¿no? Pues no tienen, o sea, se llama secuestrar, pero en realidad no son secuestros de camiones, ya son, digamos, una especie de contratos no hablados que tienen las normales con las empresas camioneras de la región, que ya saben prefieren darles 3 camiones, 4 camiones o 5 camiones a los normalistas por la paz, y así se evitan conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Que tener que involucrar policía, involucrar todo el movimiento que a veces vemos en este tipo de acciones, ¿no? Entonces, también tiene muchas cosas, como muchos claros oscuros que no están claros, no están especificados en este sentido, ¿no? Bueno, pero a lo que vamos es que eh, la escuela ese día, ese viernes, quedó vacía, ¿no? Vacía de alumnos, excepto los de primero, ¿no? Entonces, se les había dado el fin de semana libre, por angas o por mangas, que eso me parece que ya lo explica Eduardo en la entrevista que le hiciste, y en la escuela solamente quedan los de primero. Los de primero, como son primerizos, son los pelones, son los chavos en la estructura de la normal que pues no tienen ni poder político ni nada, ¿no? Simplemente son los de primero, ¿no? Se quedan, ¿no? Se quedan. Y en eso se aprovecha esa ausencia de personas mayores, digamos, ¿no? De otros grados, para dar la orden de salida, ¿no? Entonces, quien haya dado la orden de salida directo, ya se fuera Omar García, ya fuera David Flores Maldonado del Parca, o incluso otra persona, pues entonces no había quien se lo pudiera oponer. Eso es lo que debemos dejar como muy claro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los alumnos ya estaban afuera, estaban en sus casas, se habían ido de vacaciones 2 días, que para ellos pues es un premio, ¿no? Etcétera. Entonces, pues tuvieron como la manga ancha, la vía libre, la noche larga, ¿no? Para poder implementar este viaje, este operativo de chavos a Iguala, ¿no? Que además, Sí, pues resulta, sí, sí, y es que deja una sensación muy fuerte de que incluso pues con esta pieza que aporta con tu libro, hubieran sido acciones pues premeditadas, pensadas, o sea, a ver, no va a haber a estudiantes o incluso pues ellos propiciaron que se fueran a sus casas los que pudieran poner alguna resistencia para poder sacar a los sí, que a no los tenían chicos, ninguna experiencia, que estaban ahí básicamente para obedecer. ándale, Y entonces, curiosamente, pues estos infiltrados que mencionan, pues son quienes están organizando todo esto, pero además son cuadros con mucho conocimiento, como refería Eduardo, político de cómo se manejaban las cosas y cómo no les pasó por la cabeza que lo que estaban haciendo, pues era básicamente una estupidez y que iba contra cómo se manejaban las cosas dentro de la normal. Entonces, yo no sé, los demás, cada quien tendrá su opinión, pero de pronto deja una sensación esta historia de que esos hechos fueron premeditados y después, pues bueno, como ellos resultan
pues libres del asunto. ¿Cómo? Y a lo que voy es, este libro, eh, supongo que como incluso ni siquiera las propias investigaciones oficiales, no podemos esperar que llegue a alguna conclusión, sino más bien que sea a lo mejor un complemento de una historia que ha tenido muchas ramificaciones, muchas aristas. ¿Y por qué entonces tú recomendarías a quienes nos están viendo que adquieran este libro? Bueno, básicamente, pues no es que no se llegue a una conclusión, sí hay conclusiones. La primera es que hay infiltrados, la segunda Ok. es que los infiltrados tienen nombre, ¿no? Y apellido, y la tercera que los infiltrados tuvieron una actividad, ¿no? Una responsabilidad, pues, esa es la primera, ¿no? La segunda es que también hay una historia en la que se refiere a una búsqueda, digamos, una búsqueda secreta, por llamarla de alguna manera, Ujú. que organiza parte de la comunidad estudiantil de Ayotzinapa, ¿no? Esto digamos que lo hacen a espaldas del parque, ¿no? Ujú. Y de los líderes que en ese momento estaban. Esta búsqueda, pues evidentemente tuvo que ser secreta, ¿no? Para que pudiera prosperar y se eligen a dos alumnos, ¿no? Se elige a dos alumnos para que vayan y justamente busquen a los 43 desaparecidos. Y ellos partían de una lógica pues muy elemental, ¿no? Si están diciendo que fueron los narcos los que se llevaron a los chavos, ¿no? Ya sean policías o miembros del cártel de los Guerreros Unidos, finalmente narcos, entonces tenemos que ir a ver a los narcos para que nos digan qué pasó con ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen, ¿sí? ¿Cómo llegan a los jefes narcos de las plazas cercanas? Pues básicamente porque estos jefes narcos pues también son como que parte del pueblo, ¿no? Parte del pueblo y entienden la problemática de Ayotzinapa, ¿no? La situación social, el extracto social, lo que están viviendo en ese momento los jóvenes. Entonces, si no los ayudan en un principio, por lo menos no los molestan. Y siempre hay un contacto para llegar pues a un jefe de plaza, ¿no? Entonces ellos empiezan a buscar en Huitzuco, por ejemplo, ¿no? Huitzuco es un pueblito cercano a Iguala, y ahí les dicen, pues que no, pues, que es más como que más para acá, ¿no? Y más para acá, pues es Iguala, entonces van a Iguala, también se entrevistan con un jefe narco, y les dicen, les van diciendo, indicando caminos o abriendo ventanitas, ¿no? Moviendo obstáculos para la ruta, y así los van guiando eventualmente hasta llegar a Chilpancingo de nuevo, ¿no? Y entonces en Chilpancingo, por ambas o por mangas, hay un jefe sicario o un jefe narco que le dicen el güero, en aquel entonces le dicen el güero, ¿no? Y el güero dice, sí los voy a recibir, sí los voy a recibir y además les voy a contar lo que pasó. Entonces, estos dos estudiantes pues se arman de valor o de lo que agarraron, no sé, por ahí, y van y acuden. Entonces, uno de ellos refiere pues que lo citan en Chilpancingo, los embosan, ¿no? Los suben a la cajuela de un coche y los empiezan a pasear la capital de Guerrero, ¿no? Supongo que la finalidad de darles vueltas pues como para Desorientarlos. exactamente desorientarlos, pero finalmente Ujú. llegan a un sitio donde los bajan, embosados, etcétera, con una capucha en la cabeza y los hacen subir. Dice que refiere pues el testigo que no tenía idea de cuántos pisos subieron, pero que pues, era un edificio alto. Y la verdad es que en Chilpancingo no hay edificios altos, o sea, hay 4 o 5. Ujú. Entonces, pues, fácilmente podríamos como por lo menos ubicar esos son los 5 edificios que podrían haber sido Ujú. en ese entonces la sede de aquella entrevista. Pero lo más importante es que cuando llegan al lugar donde van, pues los introducen a una oficina, ¿no? Una Ujú. oficina que tiene un ventanal hacia la ciudad, ¿no? Pues hacia abajo, digamos, hacia la vista de la ciudad. Y, y ellos están impresionados porque, bueno, primero van a ver a un jefe narco y segundo van a ver van a preguntar por sus compañeros. Entonces, esa tensión que les genera todo eso también
les provoca, digamos, que esa escena, ¿no? La vean como de telenovela, ¿no? Entonces ellos refieren de pronto que ese lugar, esa oficina tiene un lujo justamente como el de las películas de narcos, ¿no? Dice un escritorio de cristal, ¿no? De cristal con un vidrio de hoja gruesa, con unos caballos de piedra como sostenes, como en las patas, que para nosotros tal vez no sea eso, lo lujoso que parezca, sino más bien un poco cursi, ¿no? Pero para el entorno de aquel lugar, sí, por supuesto que es lujoso, ¿no? Cuando no se tiene ni para un pupitre, pues entonces ese escritorio de ese tipo es un lujo inconmensurable, ¿no? Para estos alumnos que pues están en precariedad, etcétera, ¿no? Y refieren pues que ahí está el personaje que es el tal Güero, ¿no? Un joven más o menos de 35 años quizá, que muy melodramáticamente está pues parado ahí viendo hacia ¿no? el infinito de aquella ventana gigantesca, y que de pronto se da la vuelta, ¿no? Se da la vuelta y los encara y les dice, yo sé quién eres tú y yo también sé quién eres tú, les dice a ambos. Y entonces les refiere quiénes son, ¿no? Tú eres el tal, 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 y tú eres tal, 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 y tienes esta responsabilidad y además tu familia es tal, 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 ¿no? Entonces, pues evidentemente pues, los están estudiados, los tienen estudiados, no solo a ellos, sino a toda la cúpula. La cúpula es digamos, al grupo de poder de la escuela, ¿no? Los tienen pues bastante bien identificados. Entonces, él les dice, sí, efectivamente, yo les voy a contar lo que pasó y para empezar les voy a decir que la orden de salida, ¿no? La orden de lo que pasó en Iguala provino de la escuela. Y son compañeros que conocen ustedes, ¿no? Esa es una historia que viene en el libro. No les voy a contar lo que sigue, Pues no, porque para si que no, lo no lo compren, compran, pues para sí, que lo claro. compren, ajá, y entonces por eso ahora sí les voy a decir por qué tienen que comprar el libro, pues porque tienen que saber qué pasó, Pues sí, ¿no? eso sí. Sí, pues sí. Bueno, ¿y en dónde se tiene que comprar el libro? ¿Cómo se va a vender? A ver, Bueno, cuéntame el todo. libro es una publicación, eso también es importante para mí, A ver, porque es a una ver, publicación cuéntanos. que hace mi casa editorial, que es Viceversa. Que se está estrenando, por lo que... Estamos estrenando actividad y estamos estrenando libro. Nosotros pues nos dedicamos al periodismo, etcétera, pero no tenemos publicaciones y con esto inauguramos una serie, ¿no? de libros periodísticos, etcétera, de otro tipo también, para nosotros generar nuestra propia biblioteca, digamos, ¿no? Y eso para mí me llena de orgullo porque es un sueño largamente acariciado, por lo menos por mí, ¿sí? Que siempre he querido tener como una editorial que haga libros, ¿no? Y que haga libros con temas pues, que pueden pues, aportar algo, ¿no? A la sociedad. Y ahora con Viceversa se presenta la oportunidad gracias a todos los que participan ahí, todos mis compañeros, todos participaron de alguna manera, y sacamos el libro, ¿no? Entonces, este libro lo estamos distribuyendo en primera instancia nosotros, pero también va a estar en librerías de la Ciudad de México, como El Sótano, como El Péndulo, ¿no? Va a estar en Amazon, ¿no? Y en otros lugares que pues ya te precisaré después, pero que sí se va a poder encontrar, digamos, en ese sentido, ¿no? Estamos, pues manejando, el costo es 250 pesos. Ajá. Y para que sepan, pero la verdad vale la pena. Es una investigación de casi 6 años, ¿no? De casi 6 años, 5 años y medio, que salió como a trozos, digamos, ¿no? De pronto, pues un pedazo por acá, un pedazo por allá, y se fue uniendo un rompecabezas bastante macabro al final, que resulta en una historia, pues que desde mi punto de vista es espeluznante, ¿no? Pero de verdad tienen que leerlo, ¿no? Para que también, pues sepan quiénes son estos personajes, ¿no? Las relaciones que tienen con los gobiernos de Peña Nieto, etcétera, etcétera, y qué están haciendo ahora también, porque resulta, era la casualidad que estos dos infiltrados que nosotros mencionamos, pues son de los pocos que les fue bien, ¿no? Uno es diputado federal, otro es director de área de la Secretaría de Educación Pública y también tiene un sueldo pues, bastante bueno. Les fue mejor que a las familias de los Por afectados. supuesto que les fue mejor, ¿no? Y les irá mejor siempre, ¿no? Mm. Entonces, ellos son los ganones, o sea, estos que yo menciono son los ganones, pero además también quiero mencionar que estos infiltrados, todo lo que yo hice, yo se lo conté en ese entonces a quienes eran la oposición del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Es decir, funcionarios que estaban con Alejandro Encinas, etcétera, ¿no?
que iban sabiendo paso a paso lo que yo estaba haciendo, porque pues eran, en ese entonces yo pensaba aliados, ¿no? Aliados que, que, que si ganaban el poder en algún momento, pues podrían hacer algo realmente bueno, pero que si no, pues por lo menos estaban metidos en círculos de poder que pudiera impulsar por lo menos alguna revisión, algún tipo de investigación, por lo menos somera, ¿no? Entonces, todo lo que yo investigué antes de publicar el libro, incluso antes de escribir el famoso libro, lo saben ellos, ¿no? Todos ellos están ahora en cargos de poder, evidentemente, ¿no? ¿Y Donde esos, y ejerce. sus nombres vienen en el libro? Sí, claro. Ah, Ahí bueno, vienen en porque el para libro. saber ante quién. Sí, 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 es otra razón para comprarlos, para comprarlo. Este, y hace un año más o menos, me levanto con una noticia, ¿no? Estas personas que yo menciono como infiltrados y el grupo que los rodea, aparecen con estas personas en fotografías, ¿no? Es decir, con el gobierno actual, y mencionan que eh, son sujetos de protección, es decir, son testigos protegidos de la propia fiscalía, ¿no? Y pues se les otorga pues muchos mecanismos tanto de defensa como de protección, etcétera, etcétera, cuando son los infiltrados, ¿no? Esa es otra historia que está ahí, No, ¿no? pues ya, ya queremos que, ¿cuándo se puede empezar a comprar? ¿A partir Pues de qué yo creo fecha? que a partir del lunes, Ya, el lunes lunes. 27 ya debe estar por ahí. De todas maneras, pues vamos a estar anunciando en redes y en medios de comunicación. Pero a Este, ver, a partir del lunes, que digamos hoy lunes, 20, ¿qué? Déjame checar es aquí, porque 27. 27. Hoy Sí, lunes 27 ya puede comprarse a través de su página, supongo, viceversa, se hace sí, contacto o ahí algo. vamos a poner un anuncio y vamos a poner también, pues en redes sociales, sobre todo ahí que es poderosa, pues vamos a Mm. poner los números a donde se puede comunicar uno, pasamos algunos números de cuenta si es que se quieren, pagar por transferencia, se puede hacer, nosotros nos ponemos de acuerdo para entregar. Y en las librerías que te comento, ¿no? Vamos a poner los links de acceso para que en Amazon se pueda, pues, simplemente entrar al link y de ahí ordenar tu pedido, ¿no? Que, Y que ya, ese supongo que es el más fácil, pues ¿no? sí, sí, ahí no hay pierde. Exacto, ¿no? Entonces, en este momento así está, yo sé que es una distribución que va a ir creciendo, pues, Ujú. ¿no? Pero la tenemos que ir implementando. Entonces, empezamos así y así vamos a seguir, ¿no? Bueno, esa que oyen es mi esposa, es Estela, y además es Estela. la editora, Ah, no, la pues hay, editora, y hay, yo, a ver, hay que venga a saludar por lo sí, menos para si que. quieres venir a saludar, dice que no, que porque está en fachas. Ah, Pero sí bueno, ¿qué dijo? quiero Dijo algo, mencionar, ¿no? ¿eh? Dijo algo, ¿no? Sí, Dijo, a ver, pues, ella es Estela y ella es la editora de Estela, este un gusto libro, además saludarte. es una editora muy famosa en México, por buena. Entonces, lo que ella hizo fue sí quiero decirlo porque es importante. Es una reingeniería de la investigación que yo hice, ¿no? De pronto, en una investigación tan grande, tan espaciosa, tan densa, uno pierde, ¿no? Pierde pues incluso la madeja de los hechos. Y gracias a que ella disecciona esta investigación, la destripa y después la vuelve a armar como gran cirujana de Frankenstein que fue, pueden leer una de las mejores historias periodísticas, desde mi punto de vista, que una edición ha arrojado, ¿no? Ella es una de las participantes más importantes. Tengo que mencionar a Karen Colín y a Brenda Cano con las portadas, ¿no? A José Bernal con las impresiones, a Lorena Mata con las ilustraciones, a Ramsés y a Marquiño con redacción, etcétera, al equipo de viceversa, y a otras que se me escapan, ¿no? Pero realmente es un trabajo de equipo, no es que yo lo haya hecho así nada más. Hay un Yo creo todo, que sí es un trabajo de Miguel, cada en un, el que sumamos esfuerzos otros, pero el trabajo es de Miguel, por supuesto. Y bueno, yo les recomiendo que lo compren ahorita, que es un precio por, pues por lanzamiento, y pues ese se va a ajustar. Este primer lanzamiento es por unos cuantos ejemplares y después lo vamos a tener, dependiendo de cuánto nos cueste la producción, se ajustará, entonces es buen momento para comprar.
Bueno, Sí, saludos. hay que aprovechar Un eso. gusto saludar. Pues muchísimas gracias, Estela. Estela. Ahorita te alcanzo. Pues mira, qué excelente cierre de entrevista Pues ojalá que sí. tuvimos Ajá. y pues ahí vamos a hacer nosotros también, ya por ahí, ya les aparté mi libro, Sí, pero yo cierto. creo que con motivo de los 10 años que está cumpliendo este medio de comunicación, antes de que se agoten los ejemplares, te vamos a hacer un pedido de 10 libros, Sopas, Perico. de Está 10 grabándose, libros, señor. así es, ¿Sí? y que vamos a ver de qué manera los repartimos entre la comunidad universitaria. Pues tú me Eh, avisas y por sí, supuesto que sí. Tú me avisas y por para supuesto. que, no, eso ya es, ya, Es un hecho. es un hecho, Es un hecho. es un hecho. 10 libros más el que ya Ajá, dejé ahí sí. pedido y pagado, pero esos 10 para la comunidad universitaria que Yo nos ha te los hecho favor de aparto, pero por acompañarnos supuestísimo que sí. durante estos 10 años. Pues no sé si quieras agregar algo más, Miguel, si no, pues nos vamos despidiendo, pero a ver, tú Lo dime último algo que que... quisiera decir nada más es que Ayotzinapa no es lo que parece, sino que es algo mucho más grande, ¿no? Y no me refiero al aspecto negativo, ¿no? Me refiero a lo que realmente significa una escuela normal como Ayotzinapa para los alumnos, ¿no? Los verdaderos alumnos estudian y han estudiado en ese lugar, como Lucio Cabañas y todos los demás que han seguido los ejemplos de constancia, tenacidad, etcétera, en una institución como esta, ¿no? Y el símbolo que es para organizaciones, para personas como nosotros, como yo mismo, que a mí Ayotzinapa me cambia la vida, ¿no? Me cambia la perspectiva de ver las cosas, de cómo se ven las situaciones en México de desigualdad, pobreza, etcétera. Este, y valorar, que yo les pido que valoren a quienes estudian ahí y que son, como les digo, verdaderos alumnos, pero también a la institución, ¿no? La institución que es una piedra, una roca muy sólida, ¿no? En lo que se refiere al normalismo rural, pero que tiene pues esa aridez o esa penetración que hablamos de la infiltración, ¿no? Y de un chorro de problemas que hay alrededor, ¿no? Entonces, dense una oportunidad de estudiar lo que significa Ayotzinapa, dense una oportunidad de verlo desde otra forma, dense una oportunidad de valorar de otra manera Ayotzinapa y en consecuencia entender lo que significa para México, para el entorno, para el México profundo que dicen que es. Y eso va a ayudar mucho a entender la realidad, no solo de la escuela, sino de nosotros mismos, ¿no? De lo que estamos viviendo y de lo que no nos damos cuenta y que sin embargo nos está pasando. Eso. Con eso nos vamos, Miguel. Te Uh-huh. agradecemos mucho que nos hayas dado este tiempo para No, pues sí. platicar de esta nueva obra y además que me parece que sí nos va a dejar pensando mucho y además yo creo que va a complementar más las historias que ya están circulando. Claro que sí. No, pues gracias a ti por el espacio, por tu tiempo, por tu dedicación, por tu paciencia conmigo en el Zoom. Como viste, pues soy bastante torpe, ¿no? En eso. Pero pues por supuesto que gracias, Augusto, ¿no? Siempre es un gusto platicar contigo, ya sea con el micrófono abierto o Sin privado micrófono. o sin micrófono. Sí, Así es. ¿no? Pues muchas gracias y hasta pronto. Le damos las Órale, gracias a pues, Javier Augusto. Alvarado, aquí en No Oficial Prensa Universitaria AUAM, y nosotros seguimos pues, en contacto.